Escapando del Pentágono de Mentiras. Introducción. Estoy deseando pasar este tiempo con ustedes mientras nos adentramos en este tema. Solo quiero decir al principio, antes de que oremos, que a menudo, cuando se hace una serie que expone el error, es muy fácil que el orador y la congregación tengan la sensación de, bueno, no me afecte esto, yo lo sé mejor, soy más inteligente. Puedes tener una falsa sensación de seguridad de que esto no te afecta. Pero quiero que sepan que casi todos los puntos de este tablero me han afectado. He sido profundamente afectado por muchas de estas mentiras en mi pensamiento. Y por eso les hablo como uno que está lleno de agradecimiento a Dios, que me ha ayudado a ver estas mentiras y cómo afecta la manera en que leo la Biblia. Cómo ha transformado completamente mi vida y mi entendimiento. Así que no quiero hablar con una mentalidad de ya di la vuelta. Quiero hablar con una mentalidad de gracias, Padre, por ayudarme a ver esto. Y que eres bendecido por las cosas que he encontrado, y mientras comulgamos juntos, entonces seré muy, muy feliz. No quiero hablar con desprecio a esa pobre gente ignorante que sigue atrapado en estas mentiras. Pero esto es lo que he encontrado. He sido realmente bendecido. Así que, si podemos arrodillarnos juntos, me gustaría orar. Padre nuestro que estás en los cielos, qué privilegio es venir a tu presencia y saber que nuestras oraciones son escuchadas por el Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Padre, te ruego que pongas a tus ángeles a nuestro alrededor y que mantengas nuestras mentes atentas. Te ruego por las palabras de ser habladas y que tú guíes mi mente y que lo recibamos y lo que recibamos sea alimento en este tiempo crítico de escasez de la palabra de Dios. Y que tú nos enseñes y nos des las cosas que necesitamos para prepararnos para los días venideros. Mientras miramos el horizonte de la historia de la humanidad, sabemos que grandes cambios están a punto de ocurrir, y mientras miramos las señales y las maravillas y las cosas asombrosas que están ocurriendo, queremos mantener nuestros ojos fijos en Jesús para que podamos tener nuestros corazones preparados para las cosas que harán que muchos fallen en sus corazones cuando vean estas cosas venir. Oro por aquellos que se unen a nosotros a través de la transmisión en vivo. Te pido que lo protejas, que protejas esta tecnología que permite que más personas se unan a nosotros y que tengamos un tiempo bendecido juntos mientras compartimos. Oro por cada una de las cabezas inclinadas aquí. Te agradezco por lo que han venido y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Al hablar del tema de la segunda venida, Jesús fue preguntado por sus discípulos cuando dijo que todas las grandes piedras de este edificio que pueden ver van a ser derribadas. Y por supuesto, en Mateo capítulo 24, los discípulos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? La primera respuesta que da Jesús está en Mateo 24, 4, donde dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Se va a producir mucho engaño antes de los acontecimientos del fin. Así que mirad que nadie os engañe. Por supuesto, al pasar este tiempo mirando este tema, que incluye a este hombre que está hablando con ustedes, necesitamos, como dice en 1 de Juan 4, probar los espíritus para ver si son de Dios. Prueben los frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 7:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice Isaías 8:20. Tenemos muchas voces que dicen, como dijo Jesús,
Porque vendrán muchos en mi nombre y dirán que soy el Cristo y engañarán a muchos. Esto vemos en Mateo 24:5 y Marcos 13:6. A menudo cuando leemos este pasaje, la gente piensa que dirán que ellos son el Cristo. No, estas son personas que están diciendo que Jesús es el Cristo y sin embargo engañarán a muchos. Estamos viendo que eso sucede hoy en día en muchos lugares. Muchas personas que dicen representar a Jesucristo y sin embargo están creyendo una mentira sobre el Hijo de Dios. Están creyendo una mentira sobre el Padre. Y yo fui uno de ellos que creó esta mentira. Yo no entendía estas cosas, pero gracias a Dios que Él me ha hablado sobre este tema. Así que queremos probar los espíritus para saber si son de Dios. Seamos bereanos mientras leemos las Escrituras juntos. Quiero retroceder unos 5 años, y mientras pensaba en los grandes cambios que se estaban produciendo para mí, como alguien que había servido a la iglesia como ministro adventista del séptimo día y las ramificaciones de creer que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Y cómo eso afecta mi comprensión de las Escrituras. Estaba sentado allí y algunos pensamientos comenzaron a venir a mi mente. Era una historia que ilustraba mi experiencia y era muy vívida para mí. No estaba soñando despierto. Simplemente me vinieron a la mente estos pensamientos que se relacionaban con lo que era mi experiencia. Me vi en la cima de una colina muy alta y estaba respirando muy fuerte, como si hubiera estado corriendo por mi vida, y estaba respirando muy fuerte y estaba agotado. En la aplicación espiritual de esto, porque yo había estado corriendo duro, estaba respirando duro, yo estaba tomando del Espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, dice Mateo 5:6. Estaba respirando el oxígeno, y cuando recuperé la compostura me levanté y miré hacia abajo, y vi lo que era una instalación de máxima seguridad. Como estaba muy alto, podía ver por encima del paredón y podía ver el interior de esta instalación. En esta instalación vi a muchos de mis familiares y amigos. En esta instalación la máxima seguridad. Entonces me di cuenta de que había estado en ese lugar y que había escapado. Me invadió una sensación de emoción. ¿Cómo pude escapar de este lugar? Los muros eran muy gruesos y estaban bien vigilados y protegidos. Pero había conseguido escapar de este centro. Pero viendo que había muchos de mis amigos y familiares que estaban en esta instalación, tuve que volver. Tenía que ir a advertirles y hablarles del hecho de que estaban en una prisión. Así que bajé la montaña y volví a esta instalación. Ahora bien, cuando la examiné desde el suelo y la miré, las paredes eran de cristal, un cristal muy grueso. De modo que las personas que estaban dentro no se daban cuenta de que estaban en una prisión. Parecían estar completamente libres, al menos para ellos mismos, y no tenían ningún deseo de intentar salir. Parecían estar completamente satisfechos por las mentiras que se bebían y creían, y eso les había quitado el deseo de escapar de esta instalación. Las paredes eran muy gruesas y entonces empecé a llamar a mi familia y amigos en el interior y no me hicieron caso. ¿Cómo podían? No podían oírme en absoluto. Empecé a angustiarme al pensar que no podía llegar a ellos, que no podía hablarles de las cosas que había visto y que quería ayudarles a escapar. Así que empecé a agitar los brazos frenéticamente y algunos vieron que me movía y vieron a esta persona agitando los brazos
y yo saltando tratando de llamar su atención, pero no podían oír ni una palabra de lo que estaba diciendo. Así que si ves a alguien saltando y sin decir nada, parece un poco tonto. Y para ellos yo parecía muy tonto porque no podían oír nada de lo que estaba diciendo. Intentaba decirles que tenían que escapar, que tenían que salir de este lugar. La escena terminó y una vez más yo estaba agotado y me había tirado al suelo y lloraba porque no me oían y terminaba diciendo: no me oyen, no me escuchan, no puedo llegar a ellos. Ese fue el final de la historia en mi mente para ilustrar lo que había sucedido en esta experiencia de liberación de la falsa comprensión de Dios a través de la Trinidad. Esto fue, por supuesto, el comienzo y he seguido caminando por ese camino y las cosas han seguido creciendo. Cuando pienso en el engaño, hay una declaración en el espíritu de profecía. En el libro del Conflicto de los Siglos, página 548, dice de la siguiente manera: Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. En el día que comeréis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, versículo 4 y 5. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora, no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonios, que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13, 14. El inicio de esta obra maestra del engaño comenzó con la mentira de la serpiente a Eva, diciendo: no moriréis, que sentó las bases del espiritismo o el espiritualismo. Ahora bien, cuando pensamos en el espiritismo, pensamos principalmente en la comunicación con los espíritus malignos. Esa es la principal referencia en la que solemos pensar. Pero al estudiar esto con más cuidado, el espiritualismo es el proceso de espiritualizar las escrituras. Esto es porque cuando Dios dice que el día que coman de él, ciertamente morirás, y Satanás dice: ciertamente no morirás. Bien, lo que sucede cuando los hombres empezaron a morir es que Satanás entonces retuerce esta declaración de ciertamente no morirás para decir que la muerte es una puerta por la que vas a otro mundo. Y así la muerte es en realidad la vida. En realidad es vida y es una vida mejor. Satanás retuerce el significado de la palabra, espiritualiza el término muerte para que sea lo contrario a lo que realmente se pretende que sea. Así que esta mentira, ciertamente no moriréis, de Génesis 3, versículo 4, es el fundamento del sistema de Satanás. Tomar las palabras de Dios y torcerlas y a menudo hacerlas decir lo contrario de lo que Dios ha querido decir. Es a partir de ese fundamento, el espiritualismo y de la inmortalidad del alma, que se ha podido construir este sistema. Es la piedra angular, es el pilar de la esquina. Por eso Jesús le dice al doctor de la ley que le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo, para heredar la vida eterna? Le dice Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees las escrituras? Hoy en día tenemos muchas personas que leen las escrituras a través del lente del espiritualismo. Tenemos otra cita que me gustaría leer en el libro del Conflicto de los Siglos, página
74, párrafo 2, y dice aquí: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Así que estos son los dos grandes errores. Estos son los dos pilares fundamentales de Babilonia: la inmortalidad del alma, que conduce al espiritismo, una espiritualización de la palabra de Dios, y también la comunicación con los espíritus malignos. El regreso de familiares muertos para hablarnos de falsas doctrinas y falsas enseñanzas a través de este sistema, junto con la sacralidad del domingo, que crea un vínculo de simpatía con Roma. Sobre estos dos pilares se construye toda esta estructura. En referencia a Babilonia, para ser considerado parte de Babilonia, debes estar parado sobre los dos grandes errores: la doctrina de la inmortalidad del alma y la sacralidad del domingo, que son los dos pilares sobre los que se funda Babilonia. Por lo tanto, cuando una organización no se apoya en estos dos pilares, no es Babilonia, pero todavía puede estar viviendo del vino de Babilonia que se encuentra en estos tres. Y vamos a ver un poco más adelante, y otros errores que se encuentran en el sistema de Babilonia. Esto es lo que estoy leyendo aquí: los dos grandes errores, la inmortalidad del alma y la sacralidad del domingo. Es sobre estos dos pilares que se levanta Babilonia. Este es un punto realmente importante porque el término Babilonia se utiliza mucho. Es interesante que podamos decir que Daniel vivía en Babilonia, pero ¿era parte de Babilonia? No lo era. Estaba justo en el corazón de Babilonia y sin embargo no era parte de Babilonia. Era parte de un pueblo que había sido llevado cautivo por Babilonia. Tenía un nombre que representaba a un dios falso, Belsasar, y sin embargo no era parte de Babilonia. Esto es algo que necesitamos tener en mente porque hoy creo que tenemos una repetición de la historia, que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, ha sido tomado cautiva por Babilonia y también está bebiendo el vino de Babilonia, pero no está de pie en los pilares fundacionales de Babilonia. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Sobre el tema de la inmortalidad del alma que conduce al espiritismo, queremos hablar más sobre eso mañana por la mañana, sobre este proceso de espiritualización. Hemos impreso el capítulo 25 del libro El Retorno de Elías, que recorre este proceso de cómo se han espiritualizado las enseñanzas del adventismo durante un largo periodo de tiempo. Muchas de las enseñanzas de la Biblia han sido espiritualizadas para quitarnos los fundamentos. Una de las áreas clave, por supuesto, es la doctrina del santuario. No hay un santuario celestial literal. No hay dos departamentos. Los mandamientos escritos, los 10 mandamientos escritos en el cielo son un símbolo. Todo es simbólico y las referencias a que Dios realmente está sentado en un trono y tiene ojos, orejas y una nariz, ellos usan un término teológico, se llama antropomorfismo, que significa, para el resto de nosotros, significa tomar los atributos del hombre y ponerlos en Dios. Así que Él no es realmente así, sino que es solo una manera de que Dios se comunique con nosotros para que puedas espiritualizar el significado del texto. Cuando estaba en la formación teológica, se me dijo que Dios no puede ser contenido en una caja. Dios es mucho más grande que esta pequeña caja llamada el santuario. Pero, ¿qué significa que Dios es más grande que una caja? Significa que Dios está en todas partes
sin cuerpo y sin partes, inmaterial como enseñan los credos. Estos son algunos de los problemas que empiezan a surgir cuando adoras al Dios equivocado. No puedes tener una doctrina del santuario que tenga sentido, y eso es por eso que las iglesias de Babilonia piensan que es absolutamente absurdo tener un santuario celestial donde Dios se mueve entre dos apartamentos. ¿Por qué necesita Dios moverse? Dios está presente en todas partes y eso empieza a sonar un poco como algo como panteísmo. Cuando empezamos a movernos en esa dirección. Así que aquí es donde Satanás comenzó su trabajo para iniciar este pentágono de mentiras con estos dos grandes errores. Y cuando miramos estos 3 puntos aquí arriba, es decir, la Trinidad, el carácter de Dios, la ley y los pactos dispensacionales, estos 3 puntos pueden ser referenciados en el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Excelente capítulo, el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Si alguna vez quisiste creer que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, ese es un buen capítulo para leer. Simplemente léelo, como dice el profeta, tómalo como se lee y no te extraviarás. Dice en la página 14 de Patriarcas y Profetas que disputar la supremacía del Hijo de Dios, impugnando así la sabiduría de Dios, era el designio al que se evocaría esa mente maestra. Así que, por el principio que se encuentra en la sacralidad del domingo, ¿cuál es el principio que encontramos en la sacralidad del domingo? La autoridad de un ser creado para usurpar la autoridad de la palabra de Dios, cambiar la ley de Dios. Cuando se tiene un vínculo de simpatía con Roma, se participa del espíritu que está en guerra con la palabra de Dios. Romanos 8:7 dice, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que es sobre este pilar de anular la palabra de Dios, cuando dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, mi Hijo es igual a mí mismo. Lo he colocado en una posición de igual autoridad que yo mismo. Así que el Hijo no pensó ser robo el ser igual a Dios, como dice en Filipenses 2:6. ¿Por qué? Porque era poderoso, porque tenía inteligencia. No. Porque el Padre lo dio y le dio todas esas cosas. Así que con esto, cuando el Padre había reunido a la hueste celestial y les dijo la verdadera posición de su Hijo en relación con Él mismo, la gloria de autoexistente los rodeó a ambos. Satanás se rebeló y dijo, me niego a someterme a esta invasión de mis derechos, de tener esta persona puesta sobre mí. No vamos a permitir que este hombre reine sobre nosotros, como dice en el libro de Mateo capítulo 21. Y hubo guerra en el cielo porque Satanás no se sometió a la ley de Dios con respecto a su Hijo. Y así como vemos en referencia a la forma en que Satanás opera, él no solo trabaja en una dirección. Hemos puesto la Trinidad aquí como una dirección, pero él siempre va en 2 direcciones. Es el principio hegeliano o lo que llamamos principios hermenéuticos, que van en direcciones opuestas. Como dice en el libro del Deseo de las Gentes, los fariseos interpretaban las escrituras para que significaran una cosa o totalmente lo contrario. Esta es la mentalidad con la que operaban. Así que por un lado tenemos la Trinidad, tenemos el credo atanasio y entendemos que Jesús es coigual, coeterno, plenamente divino en el sentido de su propia divinidad. Y lo opuesto a eso es que Jesús es un ser creado, que Jesús fue creado. Y de nuevo, la verdad está en el medio, que Jesús es engendrado. Así que con la ayuda del espiritualismo, la doctrina de la Trinidad puede vivir. Y vamos a hablar de esto. ¿Cómo ayuda el espiritualismo a la doctrina de la Trinidad? Bueno,
La palabra padre no significa realmente padre, significa lo contrario de padre. Y una vez que lees las Escrituras y te dejas afectar por esta mentira, la del alma inmortal, ayudada por el razonamiento humano, derribando la palabra de Dios sobre esos dos pilares, inmortalidad del alma y sacralidad del domingo, la doctrina de la Trinidad se hace muy fácil. Así que cuando digo que he sido afectado por la mayoría de estos, de hecho he sido afectado por el principio de todos ellos. Esto es, espiritualización de las Escrituras y una voluntad humana se anula la palabra de Dios. Eso es lo que representa la sacralización del domingo. Una vez que tienes esta mentalidad, una vez que tienes estas mentiras incrustadas en tu mente, Satanás puede alimentarte con estas otras mentiras. Y tú ni siquiera las recoges. En mi libro Mi Amado, hablo de mi viaje hacia el Hijo engendrado de Dios y aquí lucho con cómo fue que pude creer que Jesús era el Hijo de Dios y creer que Él era coigual al Padre, poseyendo la vida original no prestada, no derivada de nadie. ¿Cómo podía creer ambas cosas al mismo tiempo? Me perturbó mucho. ¿Cómo podía creer ambas cosas y no tener ningún problema en mi mente hasta que me di cuenta que estaba afectado por estas mentiras del espiritualismo, que podía cambiar entre ambos puntos de vista y no había ninguna bandera que se levantara en mi mente de que había un problema? Había sido inmunizado con una forma de pensar que apagó mi sistema inmunológico, de modo que no pude darme cuenta de que había un problema hasta más tarde. Así que hablo de eso en ese libro en particular, en el libro Mi Amado. Por supuesto, discutiremos esto más adelante sobre todos los problemas que esto crea para nosotros. De nuevo, quiero decir, en este punto en particular, que no es suficiente tener el conocimiento de la verdad. Debemos entender sus implicancias para nosotros. Simplemente creer en el Hijo de Dios en contraposición a la Trinidad en sí misma, aunque es útil, no es suficiente. ¿Qué significa? ¿Cómo afecta a la forma en que adoro y a las cosas que hago? ¿Cómo afecta a mi vida? Eso es lo que necesitamos entender en referencia a esta doctrina particular de la Trinidad. Bien, es idolatría, lo entendemos. Es la adoración de un Dios falso. Es poner al hombre por encima de Dios. Creo que es bastante interesante y esto, si puedo usar este término en particular, es de hecho el antropomorfismo clásico, la colocación de los atributos del hombre sobre Dios. Es interesante que muchas organizaciones, incluyendo las iglesias, están dirigidas por comités de personas. Así que vemos que el Dios que mucha gente adora es un comité de 3. ¿Votan? ¿Tienen votos? No lo entiendo. Dios hecho a imagen y semejanza del hombre, la Trinidad. Un comité donde todos son iguales y tienen diferentes cargos, como nosotros tenemos diferentes cargos así. Y como algunos quieren hacernos creer que uno decidió tomar el papel del Padre, y otro tomar el papel del Hijo, y otro tomar el papel del Espíritu Santo, ¿y votaron? Es algo curioso cómo se dan estas cosas. Así que vamos a ver cómo esta doctrina de la Trinidad afecta nuestra comprensión del Evangelio en referencia al espiritualismo y a la santidad del domingo. Ahora, es interesante notar que cuando seguimos la historia adventista y el movimiento pionero, y de nuevo hablaremos más sobre esto mañana, que el movimiento millerita a través de los principios milleritas muy rápidamente descartó la doctrina de la inmortalidad del alma. George Stott fue uno de los que realmente comenzó a predicar esto. Elena de White se horrorizó cuando su madre comenzó a estudiar los escritos de estos hombres
al abandonar la doctrina de la inmortalidad del alma, y Ellen White dijo: «Madre, los pecadores perderán completamente el miedo a pecar si no tenemos un infierno eternamente ardiente». Bueno, ella escuchó a su madre y estudió el tema, y también renunció a la doctrina de la inmortalidad del alma, y esto les ayudó en términos de tratar con el espiritualismo. Así que el espiritualismo fue levantado por los pioneros del adventismo pero muy rápidamente, al mismo tiempo que estudiaban las escrituras. Muchos dentro de la conexión cristiana vieron que la Trinidad no era correcta según la regla literal de interpretación, y así al mismo tiempo la doctrina de la Trinidad fue eliminada por el movimiento millerita. El propio Miller en 1842 revela su comprensión de la persona de Dios como un Dios y un Señor. Es en 1842, en las obras de Miller, volumen 1, donde habla de esto. Es interesante que en la biografía de Sylvester Bliss sobre William Miller, menciona su entendimiento de 1822 como bautista trinitario, pero no mencionan la declaración de 1842 donde ha renunciado a la doctrina de la Trinidad. Así que con estos dos, el espiritualismo y la Trinidad, derribados, y después del chasco de 1844 con la ayuda de los hermanos Frederick Wicker y Rachel Oakes, derriban en Washington, New Hampshire, y José Bates fue a pasar algún tiempo con ellos y muy rápidamente empezaron a quitar este pilar de la sacralidad del domingo y a volver al sábado. Así que el movimiento adventista le dio al pueblo de Dios 3 de estos pilares derribados. Solo quedaba 2 pilares para que el sello de Dios sea dado, porque tenemos que avanzar hacia la cima, hasta el carácter de Dios. ¿Por qué el carácter de Dios es la última frontera para romper el pentágono de la mentira? Apocalipsis 14:1 nos dice la razón. ¿Qué dice? Según la versión que leas dice: «Y miré, he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes». ¿Qué significa un nombre en las Escrituras? Carácter. Tener el carácter del Padre sellado en sus frentes. No puede ser sellado con el carácter del Padre si no sabes quién es el Padre. Así que todo el derribamiento de estos pilares se está moviendo hacia el sellamiento del carácter de Dios en la frente. Debemos saber cuál es el carácter de Dios. Así que los primeros 3 pilares fueron quebrados por nuestros pioneros adventistas. No fue hasta 1888 que el sistema dispensacional, tan cuidadosamente elaborado por Agustín y otros en su época para dividir las escrituras, dividir al Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, y como he sugerido en otras presentaciones, esta división en la comprensión se ve afectada por nuestra comprensión de Dios, la Trinidad, el sistema oposicional que está en el libro del modelo divino de la vida. Todos estos se afectan mutuamente en términos de nuestra comprensión y de cómo leemos la ley de Dios. Porque cuando Jesús dice: «No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Y la gente dice que cuando Jesús murió en la cruz, cumplió la ley. Lo que significa que se ha eliminado este principio del espiritualismo. Lo da vuelta a todo. La santidad del domingo, bueno, yo adoro a Jesús todos los días. Jesús es mi sábado. No necesito un día. Adoro a Dios todos los días. Es este principio del espiritualismo. ¿Te has encontrado con este tipo de pensamiento cuando la gente te habla? Así que a través de los principios del espiritualismo, la observancia del sábado, donde dice en Hebreos capítulo 4, versículo 9, queda por lo tanto un reposo, un sabatismo, una observancia del sábado semanal para el pueblo de Dios. Con el espiritualismo no tienes que preocuparte por eso, y así puedes dar vuelta a estas cosas. Así se necesitarían otros 40 años para el pueblo de Dios, y
¿Qué estaba pasando con el pueblo de Dios? Describo esto en el libro La línea divisoria de la ley ceremonial en la historia adventista, que como los adventistas habían aceptado el sábado, ahora tenían un problema. Tenían un sistema de creencias que los conectaba muy fuertemente con el Antiguo Testamento, la observancia de todos los mandamientos de Dios. Y así que en 1850, cuando Jaime White está escribiendo en la Review Herald, está defendiendo el comer cerdo. Ahora, muchos quieren volver a nuestros pioneros y basar todo en nuestros pioneros. Volvamos a 1850 y Jaime White está diciendo que no hay nada de malo en comer cerdo. ¿Por qué? Porque las leyes de alimentos en Levíticos 11 son ceremoniales. Este es el lenguaje de Agustín dispensacional. Son leyes ceremoniales, así que no tenemos que preocuparnos por comer cerdo. Así que no dejes de que nadie te juzgue en la carne o la bebida o el cerdo o cualquier de ese tipo de cosas, porque eso es ceremonial. Entonces, Ellen White tiene una visión en 1863 sobre la salud y empiezan a avanzar hacia un entendimiento de que sí, Levítico 11 es realmente muy importante. Así que con la línea divisoria entre lo moral y lo ceremonial, el cerdo se pasa un poco y se pasa al lado moral de la valla. Pasa de lo ceremonial a lo moral y de repente se convierte en un asunto moral, según Levítico 11. Así que los adventistas empiezan a ver que estas leyes relativas a las carnes limpias e impuras son en realidad una cuestión moral, pero esto no es algo que Urias Smith quería oír. Tendremos más en nuestras manos que podamos tratar si nos metemos a empezar a mover estas cosas. Sobre el tema del diezmo, los primeros adventistas no querían usar la palabra diezmo. Lo llamaban hermana Betsy, benevolencia sistemática. En inglés sería Systematic Benevolence, que dieron el nombre de Sister Betsy. Porque si empezaban a usar la palabra diezmo, entonces estaban conectando con el Antiguo Testamento. Y eso es ceremonialismo. Pero estaban tomando prestado conceptos del Antiguo Testamento. Pero no querían reconocer de dónde los estaban sacando. Así que le cambiaron el nombre y todo este tipo de presiones empezó a acumularse en el movimiento adventista. Elena de White continúa escribiendo su famoso artículo en 1875 sobre la ley de Dios en la Review Herald, con algunas declaraciones sorprendentes sobre la ley de Dios. Entonces llega Waggoner y comienza a introducir una nueva comprensión de los pactos. Como dice en Gálatas 4, las dos mujeres, Agar y Sara, estos son los dos pactos, y que tanto el antiguo como el nuevo pacto cubren ambas dispensaciones. No están divididos. Así que a la iglesia adventista se le ofreció en 1888 el derribamiento del cuarto pilar para acercarnos el entendimiento al carácter de Dios y para que nos diera una comprensión más profunda del sábado. Porque todos estos puntos están siempre interconectados, siempre están operando y de vuelta entre sí. Si hubiéramos resuelto los pactos en 1888, el sábado se habría entendido más plenamente que antes y habríamos entendido los sacrificios y las ofrendas. Discutimos estos puntos en el libro en el pan de vida del cielo, así también como en la fuente del sábado. Cuando eliminamos una falsa comprensión del sistema de pactos tal como la dio Agustín, podemos obtener una apreciación más profunda del sábado. Mientras hablo sobre este tema en particular de la ley y los pactos dispensacionales, en el folleto Un sacerdote para siempre, se escucha mucho sobre que Jesús no era un sacerdote antes de venir a esta tierra. Bueno, tenemos que estudiar un poco más y no dejarnos influenciar por Agustín.
¿Qué acerca de Colosenses 2? Tenemos también mostrando respeto por Colosenses 2, versículo 14 al 17, que también usted podrá encontrar el libro y en el audio. Todo esto tiene que ver con un entendimiento dispensacional de la ley y los pactos. ¿Por qué está siendo afectada por la Trinidad, los principios del espiritualismo y la inmortalidad del alma? Todo esto está creando el problema. Así que la iglesia falló en 1888. Para 1895, la iglesia estaba en absoluta negativa. Jones y Waggoner no pudieron publicar ninguno de sus libros en la Review en ese momento. Waggoner, con su libro El Pacto Eterno, tuvo que serializarlo a través de los artículos de la verdad presente en Inglaterra, para al menos conseguir algo para el pueblo de Dios. Así que nos quedamos atrapados en este punto en particular, la ley y los pactos dispensacionales. Y debido a que hubo una falla en este tema de la ley y los pactos, la iglesia comenzó a enredarse y a retroceder. Este es el asunto. Si no estás moviendo en la dirección hacia arriba, vas en la otra dirección. Y por supuesto, en un corto periodo de tiempo, la iglesia vuelve a la doctrina de la Trinidad. En 1931, tan hermosamente preparado, toda la iglesia se reunió y votaron. No lo hicieron. Fue escrito directamente por un hombre, Francis M. Wilcox. Simplemente lo introdujo y la iglesia no parpadeó. Parece que no entendieron. La ceguera había tomado parte de sus ojos, por lo que la Trinidad fue introducida de nuevo. Ahora, sabemos que los que se niegan a caminar en este camino y a andar por la senda estrecha, caerán del punto. Dice que los adventistas nominales abandonarán el sábado y volverán a la santidad del domingo. Ya hemos visto que esto sucedió con un grupo que guardaba el sábado, la Iglesia Mundial de Dios, que dejaron su entendimiento y volvieron a la santidad del domingo. Tomaron la Trinidad y la inmortalidad del alma. Ellos se fueron. Esto es lo que sucedió a Camray. Él pasó por exactamente el mismo proceso porque no quiso llegar a este punto en particular, a la ley y los pactos dispensacionales, en 1888. Él se enredó completamente y retrocedió en los otros 3 puntos y volvió al pentágono de las mentiras. Mente completamente sellada a la verdad. Este es un punto que necesitamos tener en mente. ¿Cómo este sistema trabaja en la mente para llevarte? ¿Vas en una dirección o vas en la otra dirección? En entender estas cosas. Y luego, por supuesto, el carácter de Dios. Ahora, en referencia a la enseñanza de la divinidad, donde dice disputar la supremacía de Cristo impugnando así la sabiduría de Dios, pone en duda su carácter. Porque si Dios está imponiendo al Hijo de Dios sobre los ángeles, esto dice algo sobre el carácter de Dios. Hay 2 aspectos en este rumbo, y es en referencia a la ley. ¿Qué nos dice en el espíritu de profecía? La ley es una transcripción ¿de qué? Del carácter de Dios. Así que la ley va a ser atacada porque si Satanás, usando el principio de un ser creado, anulando la autoridad de la palabra de Dios para luego negarse a someterse al Hijo de Dios, va a atacar la ley de Dios. Eso es lo que vemos en la página 16 de Patriarcas y Profetas, donde él empieza a insinuar dudas sobre la ley de Dios. Bueno, otros seres de bajo orden, pueden necesitar leyes para mantenerse en orden, pero nosotros, como seres angelicales, no necesitamos ninguna ley sobre nosotros. Y por eso ataca la ley de Dios. Por supuesto, cualquier sistema que Dios desarrolle para traer al hombre de vuelta a la armonía con la ley de Dios, Él lo va a atacar también, y eso es el pacto eterno que Dios ha desarrollado. Satanás lo ha golpeado, lo ha cortado por la mitad con el sistema dispensacional para atacar la ley y los pactos. ¿Qué vemos si la ley es un trasasunto del carácter de Dios? ¿Qué nos dice la ley? No tendrás dioses delante de mí.
Esa es la primera. ¿Sabías que Jesús tiene Dios? Voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Jesús no tiene otros dioses ante su Padre. Su Padre es el único Dios verdadero. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y esa es otra cosa que me ha desconcertado. Como joven adventista del séptimo día, uno de los primeros textos que memoricé fue Juan capítulo 17, versículo 3. Y nunca lo vi cuando dice el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Dónde estaba yo? Estaba en el pentágono de las mentiras. No podía ver, no podía entender, y de repente el Señor viene y me habla, y leo en Juan capítulo 17, versículo 3, y es como ¡bam! ¿Dónde he estado? ¿Por qué no puedo ver eso? No podía ver nada. Así que tenemos que ser pacientes cuando se está hablando con la gente y se niega rotundamente a ver estas cosas. Si puedes recordar por ti mismo que tal vez una vez fuiste ciego y afectado por el pentágono de las mentiras, todavía no conozco a nadie que no haya tenido alguna influencia de este sistema. Si entras en contacto con cualquier forma de cristianismo y empiezas a leer su literatura, vas a ser conducido al pentágono de las mentiras. La Reforma Protestante, ¿sobre qué se construyó? La inmortalidad del alma y la sacralidad del domingo. La iglesia de Sardis. Así que tienes nombre que vives, pero estás muerta. Puedes tener algunos nombres, y esto es algo que señalo a la gente en referencia a la Reforma Protestante. La Reforma Protestante no estableció un fundamento sobre el cual Dios construyó su iglesia. No existe tal cosa en la Reforma Protestante. Lo que existe en la Reforma Protestante es una ventana para que las personas escapen de Babilonia para llegar a la plataforma del sábado y la no inmortalidad del alma. Pero mucha gente dice que vamos a completar la Reforma, vamos a completar nuestra protesta y estamos construyendo sobre los principios de la Reforma. Bueno, no se puede construir sobre la doctrina de la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Así que se está escapando de Babilonia en ese sentido particular. Así que cuando miramos esta comprensión del carácter de Dios, no te harás, como dice, ninguna imagen esculpida, ninguna semejanza de nada. Jesús ciertamente no hace eso. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. He guardado los mandamientos de mi Padre. Jesús hace todas estas cosas. No cometerás adulterio, no matarás. Jesús sigue los mandamientos de su Padre. No matarás. Y eso introduce una idea interesante. ¿No es así en referencia al carácter de Dios? No matarás. ¿Cómo trata Dios a los malvados? Echemos un vistazo. Éxodo 20. Dice en los mandamientos cómo trata Dios y cómo castiga el pecado. Éxodo 20. Vamos a hacer un resumen de estos 5 puntos antes de entrar en cada uno de ellos en detalle. Éxodo 20, 5 al 6. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es todo. Así es como Dios trata con el pecado. Él visita las iniquidades de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Como dicen Patriarcas y Profetas, Dios castiga el pecado con el pecado. Así es como lo hace. Eso es lo que dice. Así que cuando dice, he guardado los mandamientos de mi Padre, Él quería decir cada palabra que dijo, y eso incluye aquella que dice, no matarás. Así que cuando vemos a Jesús, cuando vino a la tierra, cuando Pedro toma la espada y corta la oreja del sumo sacerdote, ¿qué dice Jesús? Aplaude y dice, buen trabajo, muchacho. No, él vuelve la oreja y la avergüenza a Pedro terriblemente. Acabo de poner mi vida en la línea por ti y tú has ido y arruinado el plan.
porque Él pone la oreja de nuevo en el siervo. Así que estos son temas de los que vamos a hablar en referencia al carácter de Dios. Quiero leerles una declaración del Conflicto de los Siglos, página 490, que creo que es muy, muy importante en este punto. Escuchen atentamente esto. Mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que empleó en el cielo para hacerle parecer severo y tiránico, Satanás indujo al hombre a pecar y, logrado esto, declaró que las restricciones injustas de Dios habían sido causadas de la caída del hombre, como lo habían sido de su propia rebeldía. Así que hay una relación directa aquí entre la comprensión del carácter de Dios y el pecado. Cuando Dios es visto como severo y tirano, eso conduce al pecado. Lo contrario de esto, en Deseo de otras gentes, dice: cuando conocemos a Dios como es nuestro privilegio conocerlo, viviremos una vida de continua obediencia. Así que este asunto del carácter de Dios debe ser resuelto, porque cuando Adán iba a esconderse en el jardín, fue porque Satanás lo indujo a pecar, porque le estaba diciendo a Adán que Dios es tirano y severo. Y aquí es donde volvemos a cómo la doctrina de la inmortalidad del alma afecta el carácter de Dios. Porque, ¿qué había dicho Dios a Adán y Eva? El día que comas de él, ciertamente morirás. Ahora bien, cuando Satanás introduce la doctrina de la inmortalidad del alma y dice ciertamente no morirás, ¿cómo hace eso sonar a Dios? A un mentiroso, lo cual es un gran problema para el carácter de Dios, o hace que Dios suene así: en el día que comas de él, morirás y te mataré. Porque ellos no morirían naturalmente de acuerdo a la mentira de Satanás. Pero una vez que Satanás introduce esta mentira, la palabra de Dios se vuelve tiránica, se vuelve severa, porque no morirían. Así que la única cosa que Dios podría hacer con alguien que tiene un alma inmortal es darle vida eterna con miseria y agonía. Y es así como Satanás ha presentado el carácter de Dios. Así que vemos una relación directa entre la doctrina de la inmortalidad del alma y el carácter de Dios y el proceso del espiritualismo. Esta es una cuestión muy, muy vital con la que tenemos que trabajar. Es algo que en este tema en particular del carácter de Dios, es algo con lo que he luchado durante varios años y recientemente he elaborado una serie de folletos. La extraña obra de Dios. ¿Permanece Dios tranquilo y sereno hasta el final y luego pierde la calma y se desata a masacrar a todo el mundo? Dejamos de lado a Hitler y a Mussolini, a todos estos tipos, y al principio de la lista está Dios, que aniquila a un montón de gente. ¿Es eso lo que ocurre al final de los tiempos? ¿Qué de las declaraciones como en Deuteronomios capítulo 7? Atraviesa la ciudad y elimínalo a todos. Masacren a todos. Tomen sus espadas y empalen a todas las mujeres y niños. Matadlo a todos. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo funciona esto en las Escrituras? La serpiente revelada en la conquista de Canaán. Ese es el libro donde tratamos ese tema. Hay mucha gente por ahí que lee la Biblia, son oidores de la palabra, pero no son los hacedores. Esto es lo que dicen las reglas de Miller: tomar la Biblia de manera simple y tomarla como se lee, a menos que haga violencia a la naturaleza. Ahora, tomar una espada y clavársela a un niño, ¿es hacer violencia a la naturaleza? ¿O es algo que hacemos todos los días? ¿Es algo que practicamos todo el tiempo? Tenemos que preguntarnos, ¿estoy entendiendo esto correctamente? Si simplemente lo lees como se lee, como creemos que lo estamos entendiendo, entonces parece estar diciendo exactamente eso. Así es. Así que eso es lo que se requiere. Pero entonces hay todas estas preguntas que tenemos que resolver. Y esto es lo que quiero pasar algún tiempo mirando en esto.
Otro libro es Dioses de Egipto como rayo del cielo. ¿Por qué Dios mandó a apedrear a la gente hasta la muerte? Esto está en Dioses de Egipto como rayo del cielo. Cuando Jesús dice que toda clase de pecado y blasfemia será perdonado al hombre, pero cuando el hombre blasfema a Dios en el Antiguo Testamento, lo sacan y lo apedrean hasta la muerte. ¿Qué pasó con el perdón? ¿Qué pasó con la misericordia? Oh, Agustín puede ayudarnos, dispensacional. Eso es el Antiguo Testamento. Ya no nos preocupamos por eso. Gracias a Dios que no nací en el Antiguo Testamento. Ya no tenemos que ser apedreados. Así que, ¿cómo resolvemos estas tensiones? Porque estas son preguntas reales cuando la gente está siendo apedreada. ¿Has leído Números capítulo 11? Echemos un breve vistazo a Números 11. ¿Qué lees? ¿Cómo lees esto? El versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Así que el Señor se enfada, el fuego sale y algunos de ellos son asados. ¿Qué es esto? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, compara la Escritura con la Escritura. Esta es otra cuestión que vemos en las reglas de Miller. Toma todo lo que la Biblia dice sobre un tema en particular y cuando hayas juntado todas las piezas, entonces forma la conclusión. Pero lo que mucha gente hace es que tomará uno o dos pasajes, formará una conclusión y luego hará que todos los demás pasajes encajen con esa conclusión original. Estas no son las reglas de Miller. Así no es como se estudia la Biblia. Estudias todo, lees todo lo que puedas encontrar sobre el tema y luego, si puedes armonizar todas las declaraciones, Miller dice que no puedes estar en error. Esa es una declaración interesante, ¿no es así? Pero oigo a la gente decir que se toman los textos claros para interpretar los textos poco claros. Bueno, ¿cómo funciona eso? Para algunas personas, algunos textos son muy claros y para otras personas no lo son. Y luego hay otros textos que en el otro lado que son muy, muy claros y para otras personas no lo son. Entonces, ¿cómo se decide lo que es claro y lo que no lo es? ¿Y quién decide estas cosas? Estas son algunas de las cosas que tenemos que analizar. También sobre el tema de las plagas de Egipto. ¿Cómo hacemos con esas cosas? El diluvio. Dios dice que destruiré la tierra. En Génesis capítulo 6, versículo 13, Él dice, destruiré la tierra. ¿Cómo nos relacionamos con eso? Hay una declaración en el libro del Conflicto de los Siglos, página 633. Cuando entendemos los atributos del carácter de Dios a la luz del Calvario, las cosas que han parecido rigurosas y severas se volverán hermosas y atractivas. Estas son algunas de las cosas que quiero considerar cuando miramos el carácter de Dios, porque quiero ser sellado en el nombre del Padre y quiero ser como Jesús en la forma en que trató a la gente. Pon tu espada en su lugar, porque todos los que toman espada perecerán. Esto nos ayuda o nos da una visión general de hacia dónde vamos a ir en los próximos días en el tema del pentágono de las mentiras. Como he señalado, con los folletos sobre cada uno de estos puntos he escrito material y los tenemos allí para que puedan leer los puntos con más detalle a medida que avanzamos. Solo quiero agradecerles su tiempo y espero verlos mañana a los que puedan venir. Así que cerremos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos tan solo agradecer que podamos acudir a ti en el nombre de Jesús. Te agradecemos por darnos el libro del Conflicto de los Siglos, que nos habla tan claramente de una maestra del engaño que Satanás ha utilizado para hacernos malinterpretar las Escrituras, para leerlas de una manera que nos parezca natural y olvidamos que Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos y vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Que necesitamos leer las Escrituras a través de los ojos de Jesucristo y nuestro entendimiento de su carácter para poder desenmascarar los engaños de Satanás.
Te agradezco, Padre, por darnos ojos para ver estos engaños, y por eso vengo a ti en agradecimiento y gratitud. Oro por todos los presentes para que paso a paso unamos estas piezas con la ayuda de tu Espíritu, para que podamos ser sellados en nuestras frentes con el verdadero carácter de nuestro Padre. Porque cuando conozcamos al Padre, dejaremos de pecar, y cuando seguimos pecando significa que no conocemos al Padre. Ayúdanos, Padre, a conocerte más plenamente y completamente a través de la vida de Jesús. Danos una buena noche de descanso y tráenos de vuelta a salvo mañana. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.